Bueno, vamos a convocarlo. ¿Ya está preparado, maestro? El aplauso para Andrés Pablo Riveros, socio gerente de Organización Ticeros, que viene muy bien acompañado. Otro año más junto, caballero. ¿Qué tal? Qué lindo verlo por aquí. Hola, hola. En el mar primero, luego aquí en el Paraná. Muy bien acompañado, caballero. Por Ezequiel González Tizón. Ezequiel, bienvenidos. El tiempo es de ustedes. Bueno, buenas tardes. Gracias, Sergio, otra vez más por invitarnos. Es el 9º año que estamos en este foro. Bueno, vamos a hablar un poco de lo mismo de lo que se viene hablando durante todo el día. Se habló mucho de la eficiencia, se encaró desde distintas ópticas. ¿Sí? Nosotros vamos a tratar de encararlo desde las cadenas regionales y desde la mirada del dueño. ¿Sí? Arrancamos la mañana hablando de un contexto por ahí más político y económico. Después se continuó hablando de cómo está el consumo. Se habló de sistemas, un sistema muy interesante, y recién Alejandro nos comentaba los beneficios de GC1. Nosotros lo que queremos cerrar un poquito con el contexto es que las cadenas regionales venían con unos muy buenos años, 2022, 23 y hasta 24 de resultados. Los primeros 2 años por ahí con un volumen muy alto. Por ahí el año pasado el resultado positivo terminó siendo por el famoso resultado por tenencia que hablaba Alejandro recién. El resultado por tenencia básicamente es cuando nosotros tenemos stock y hay actualización de precios, ese stock se revaloriza y se genera una ganancia, entre comillas, ¿no? Esa ganancia recién se efectiviza cuando la mercadería se vende. Hasta que la mercadería no se venda, ese resultado por tenencia no existe. Porque si bien en la teoría la mercadería vale más, todavía no la vendimos. Entonces no existe. Entonces veníamos de contextos de muy buenos resultados, veníamos de un contexto de alta inflación, en donde por ahí el cliente compraba lo que se ofrecía, ¿sí? En un contexto también de problemas de aprovisionamiento por parte de los proveedores, y por ahí pasamos a un contexto de una inflación bastante más controlada desde marzo, abril del año pasado, que veníamos galopando a 2 dígitos. A partir de abril bajó a 1 dígito la inflación y las compras empezaron a ser más racionales. ¿Qué pasaba? Nosotros veíamos que los consumidores compraban porque los pesos quemaban, entonces iban y compraban y se resguardaban el valor en la mercadería. Hoy en día, con un mejor aprovisionamiento de los proveedores, mayor disponibilidad de producto, el cliente está teniendo un comportamiento muchísimo más racional. Primero porque hay un bolsillo que está un poco más apretado, y segundo porque hay una mejora en la disponibilidad de productos en el mercado, entonces el cliente puede elegir mejor. En este contexto queríamos enfocarnos con Ezequiel en 3 aspectos para enfocar la charla. El primero tiene que ver con el capital de trabajo. Se habló previamente del capital de trabajo. Nosotros vamos a hacer un poquito ahí un drill down y hablar de algunas cosas específicas que tienen que ver con el capital de trabajo. Básicamente el dueño de la cadena regional veíamos con Ezequiel que el resguardo del capital de las cadenas regionales venía en la mercadería, ¿sí? Nosotros resguardábamos nuestro capital en comprar mercadería, y esa mercadería se revalorizaba, y esa mercadería era donde nosotros teníamos nuestro capital inmovilizado. También tenemos que tener en cuenta que en el capital de trabajo en el ítem de capacitación debemos capacitar a nuestros empleados, que si no es el activo más importante de la compañía, que es el stock. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a centralizar también nuestra charla. Sí, el segundo punto era la eficiencia operativa, la que mencionaba recién Ezequiel, y el tercero tiene que ver con la competencia creciente. Nosotros venimos de muchos años en el retail, y hay una frase que nos quedó grabada, que es que el supermercado que no crece, ¿sí?, en cantidad de bocas, se empieza a quedar atrás. O sea, no abrir bocas significa empezar a quedarse atrás. ¿Por qué? Porque la competencia sigue creciendo constantemente y se canibalizan las ventas de nuestras sucursales. Entonces,
abrir bocas es siempre necesario, ¿sí? Y de eso vamos a hablar un poquito en lo que es la competencia creciente. Sí, Ezequiel. Capital de trabajo. El capital inmovilizado no paga las cuentas. Gestionar antes de lamentar, ¿sí? Acá el primer punto que queremos hablar del capital de trabajo. Cuando hablamos de capital de trabajo, básicamente hablamos de stock y plazos de pago y plazos de cobro. El primer punto que queremos mencionar es que es imprescindible contar con la información de la mercadería que se está vendiendo. Veíamos en el pasado, pasó en la pandemia, que se vendía mucho la harina porque la gente se ponía a hacer la masa madre o las tinturas. Entonces, necesitamos saber qué es lo que se está vendiendo. Esta información, en general, está en nuestros sistemas. En general, en todas las cadenas, más de 30 que conocemos con Ezequiel, con las que trabajamos, está en el sistema. Un punto clave es que se usa muy poco esta información para comprar, ¿sí? Y para reabastecerse. Acá es muy importante saber qué es lo que se vende, ¿sí? Como punto número 2, necesitamos optimizar el stock y evitar los quiebres, ¿sí? El primer paso, de nuevo, es contar con información que, insistimos, en general nuestros sistemas cuentan con información de inventario y su rotación, pero muy pocas veces lo usamos. Entonces, para mejorar es fundamental implementar ese sistema de análisis de stock y rotación de productos, adaptarse a la oferta según lo que nuestro cliente nos está requiriendo y la tendencia de consumo, y ajustar la estrategia de compra para responder a la demanda real, ¿sí? A la demanda que viene del lado de nuestros clientes. La renegociación de acuerdos. ¿Por qué creemos que es un momento para renegociar acuerdos con nuestros proveedores? Como que cambió el peso hoy. Hoy hay el peso de la negociación, digo. Hoy hay una oferta de producto, hoy no hay problemas de abastecimiento, hoy hay una retracción fuerte en el consumo. Entonces consideramos que desde las cadenas regionales y los compradores tienen la oportunidad de rever el tema de los plazos de pago, de rever las bonificaciones y los descuentos por volumen, ¿sí? Y volver a poner sobre la mesa el acuerdo comercial con nuestros proveedores, ¿sí? Eso es esencial, el acuerdo con los proveedores, para poder optimizar los costos y mejorar los márgenes, ¿sí? El otro punto que creemos importante para el capital de trabajo es entender cómo se calcula nuestro capital inmovilizado, o qué es lo que hay que tener en cuenta para calcular el capital de trabajo, ¿sí? Como punto número 1, el costo financiero del stock. ¿A qué le llamamos costo financiero del stock? Cuando nosotros tenemos mercadería inmovilizada en nuestros depósitos, en el depósito central o en las sucursales, tenemos plata ahí metida y hay que calcularle un costo financiero que básicamente es el costo financiero de los bancos que nos prestan plata, para aplicarle una tasa mensual a ese stock inmovilizado, ¿sí? Eso como punto número 1. El punto número 2 es el diferencial entre el plazo de pago y plazo de cobro. Idealmente, ¿qué es lo que busca un supermercadista? Que obviamente el plazo de pago sea mayor al plazo de cobro y trabajar con el capital no propio, sino del proveedor, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos un plazo de pago promedio de 50, 60 días, tenemos que tratar que el plazo de cobro y nuestros días de stock estén por debajo de ese plazo, que son los 60 días. Y por otro lado, esa inmovilización de capital de la que hablábamos cuando compramos mercadería nos genera un riesgo de vencimientos, de roturas, ¿sí? Y de mal manejo de la mercadería. Entonces está todo relacionado. Cuando hablamos del costo de capital inmovilizado, estamos hablando de cuánta plata tenemos parada en nuestros depósitos de stock, ¿sí? Las herramientas que nosotros vemos que existen para mejorar esto es obviamente el punto número 1, de la cual creo que hablamos en casi todas las charlas: la medición precisa del stock. Es muy difícil esto, no porque los sistemas no nos ayuden, sino porque no hacemos el real foco en ver cuál es la mercadería que tenemos, ¿sí? No tenemos conteos cíclicos, no tenemos inventarios generales anuales. Eso ayuda mucho a saber cuál es nuestro stock real. Sí, acá realmente cuesta mucho concientizar al personal de la importancia de lo que es el stock y tener un stock claro, un stock bien llevado en el local. En nuestra experiencia en las cadenas notamos que cuesta mucho concientizarlo al personal, y esto es una asignatura pendiente que tenemos con Andrés de implementar en todas las cadenas.
Obviamente la medición del stock empieza en una buena recepción, ¿sí? Todo el proceso de la mercadería, desde la recepción hasta la salida del stock por la línea de cajas, es importante que esté bien medido y controlado, ¿sí? Porque son muchas etapas por las que pasa el stock desde que lo pide el comprador, se recepciona en el centro de distribución, se manda a los locales, a los depósitos locales, de ahí se manda a la góndola y de ahí sale por la línea de caja, en donde se puede perder claramente y fácilmente en información. Desde que la mercadería entra por recepción hasta que sale por cajas, la responsabilidad del stock es de la operación. La gestión del stock es parte exclusiva de la operación, desde la recepción, yo diría hasta de la confección de los pedidos hasta que la mercadería sale por caja. El otro punto es el cálculo de días por venta de producto. Esto es lo que nos determina si hay exceso de stock o quiebres. Básicamente es nosotros compramos un batch de un producto y vemos con nuestro historial de venta para cuántos días de venta tenemos. Eso nos va a decir fácilmente si tenemos sobrestock o tenemos que salir a comprar más stock. Y la limpieza del surtido tiene que ver con, como decían en charlas anteriores, identificar los productos que no están rotando o que el cliente no necesita y reemplazarlos, ¿sí? Entonces, la eficiencia de la gestión de stock y la administración del capital de trabajo es fundamental en este contexto, ¿sí? La correcta optimización del stock libera el capital de trabajo. Acuérdense que el stock es capital inmovilizado y está compitiendo con otros tipos de inversiones de nuestra cadena. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos tener 60 días de stock inmovilizado, ¿sí? De venta. Es muy común, ¿sí? Lo óptimo en general son 30, 35, 40 días, pero es muy común que veamos 60, 70 días de stock parado. Un poco por la idiosincrasia de salir a comprar para resguardar el capital, pero eso está compitiendo con otras cosas. Si nosotros liberamos esa caja y optimizamos los stocks, podemos invertir en una renovación de un local, en una apertura de un local o en eficientización de procesos que vamos a ver más adelante. Entonces, recuerden que la inmovilización del stock o el capital de trabajo está constantemente compitiendo con otras inversiones de la cadena, ¿sí? Y ahí estamos determinando a dónde estamos dejando nuestro dinero invertido. Bueno, pasamos al punto 2. Ya hablamos del stock y del capital de trabajo inmovilizado. Vamos a hablar un poquito de la eficiencia operativa y la gestión del personal. Bueno, acá pusimos como pretorianos, pocos, pero los mejores. Como los 300 de Termópilas. Como los 300 de la película, sí. A ver, en cuanto a estrategias para eficientizar la operación, lo primero que vemos y que se nos ocurre y que tratamos de implementar es la automatización de procesos. La automatización de procesos es interna, o sea, del back office, o de compras, o de logística, y de caras al cliente. Claros ejemplos son los autoservicios, ¿sí? Autoservicios de carne, autoservicios de panadería, o la balanza autopesado de la verdulería. Nosotros aprendimos que el mejor servicio en un supermercado es un buen autoservicio. ¿Esto qué quiere decir? Que el local tiene que tener la mayor cantidad de sectores con mercadería autoservicio. Hay sectores que son más renuentes y regiones que son más renuentes a hacerlo, como por ejemplo en el sector carnicería. Pero nosotros hemos tenido experiencias, hemos avanzado en varias cadenas y esto está dando resultados. Al principio cuesta, pero después, en definitiva, nos genera una mejora notable. ¿Cómo se avanza con estos autoservicios o con estos automatizaciones de procesos? Con un cambio cultural que arranca desde el dueño, ¿sí? Es un cambio muy importante, pero muy necesario en el contexto actual, en donde por ahí un mostrador de carnicería o un mostrador de verdulería con pesado de nuestro personal hace que la compra sea un poco menos eficiente y que tengamos un mayor costo, ¿sí? El punto 2 del que queremos hablar es el del rol y la polivalencia del personal. Sí, acá me quiero detener. Cuando hablamos de polivalencia de personal, esto no quiere decir que cada persona tenga que descuidar su actividad primaria. En Bariloche, con Roberto Gilio, estamos trabajando en un modelo de gestión en el cual asignamos una tarea principal
a cada empleado. Y ese empleado no tiene por qué no saber cajas o no saber reponer en otro sector. Entonces, esta es la polivalencia, pero siempre sin descuidar su tarea principal, su esquema de equipo. Nosotros definimos el equipo y después damos las tareas secundarias, pero todos los empleados hoy tienen que aprender cajas, todos los empleados tienen que saber reponer de otro sector. Esto hace que podamos tener un equipo más fit, más reducido y más ágil. Sí, cuando hablamos de polivalencia, hablamos de la inversión en el personal. ¿Sí? Nosotros, dependiendo de si tenemos una cadena de precio o de servicio, el costo del personal puede pesar entre 7-8% de la venta hasta 15 o hasta 20% de la venta. ¿Sí? Es un indicador muy importante ese. Entonces, es muy importante tener el personal adecuado y polivalente para que en el momento que hay que reponer, vaya a reponer, y en el momento que hay que abrir una caja, vaya a abrir la caja. ¿Sí? Bueno, capacitación y desarrollo de mandos medios. Este por ahí es uno de los puntos más débiles que vemos en las cadenas regionales, de los más importantes. Nosotros podemos darle muchas herramientas a los empleados, pero hoy nos encontramos en muchos aspectos en cadenas que tienen personal desmotivado, personal que tiene muchos años de antigüedad, y si no los capacitamos, si no los remotivamos, las herramientas que les podamos dar son estériles. Entonces, es muy importante que, junto con Recursos Humanos, organizar un plan de capacitación y de motivación para los empleados. Esto nos está dando muy buenos resultados en los lugares donde estamos trabajando, y fundamentalmente en las áreas de frescos, que son las que más capacitación necesitan. Hay que pedir ayuda, ¿sí? Este punto es clave. Hay que agarrar, ocuparse. En general vemos que los equipos de recursos humanos de las cadenas están bien basadas en la parte hard, ¿sí? Que es la parte de liquidación, la parte de novedades, y hay muy poco desarrollo en la parte soft, que tiene que ver con esto, con la capacitación, con los planes de carrera, y es uno de los puntos más sensibles que vemos que nos genera problemas en las cadenas regionales. Principalmente esto nos pasa en los mandos medios, encargados, gerentes local, subgerentes. Como punto 4 pusimos tener indicadores clave de productividad. Estos indicadores se vieron o son bastante comunes de ver, pero no se están tomando decisiones sobre eso, ¿sí? Venta en pesos por empleado, unidades vendidas por cápita, el ticket promedio, la venta por metro cuadrado, la venta por caja. Esto nos tiene que ayudar a tomar decisiones. Algunos van directamente a la plantilla de personal, como la venta por empleado, las unidades vendidas per cápita, el ticket promedio, pero otras, como la venta por metro cuadrado, aplica a las dimensiones de los locales cuando definimos una inversión, porque cuando definimos una inversión agregamos metros y después esos metros hay que ocuparlos, hay que llevar mercadería, hay que limpiarlos, hay que refrigerarlos, y esos son todos sobrecostos que impactan directamente en el resultado. Esto nos tiene que ayudar a tomar decisiones, ¿sí? Decisiones para que los locales sean más eficientes y más eficaces. Estos indicadores, que son muy fáciles de obtener, que son muy fáciles, no necesitamos ningún sistema para obtenerlos, nos tienen que servir para tomar decisiones importantes. Y lo mismo lo que la venta por caja, nos permite tener una venta promedio por caja para poner la cantidad de cajas que necesitamos y no sobredimensionar la línea de cajas, porque después la tenemos que hacer eficiente, y uno muchas veces se encuentra en supermercados que hay cola en cajas y hay cajas cerradas, entonces eso es lo que irrita al cliente. Como punto 5 pusimos detección y retención de talento. Vemos también muchas falencias en las cadenas cuando toman a una persona muy eficiente, muy capaz y de difícil retención, ¿sí? En general se terminan yendo, ¿sí? Acá lo que proponemos es los programas de evaluación de desempeño. Insisto, esto va en la parte soft de recursos humanos, que muy pocas cadenas tienen, o algunas las tienen hasta terciarizadas. Sí, es importante los programas de evaluación de desempeño para saber a dónde están los talentos, y también asignarle un programa de tutoriales. Los tutores pueden ser las personas de nuestra confianza, las personas que tengan mayor trayectoria, que pueden hacerle seguimiento, que puedan hacer reuniones periódicas con ellos para retener esos talentos. O las personas más capacitadas de cada sector, que sean capacitadores en la inducción,
los nuevos integrantes. ¿Por qué hacemos hincapié con esto y lo ponemos como un punto aparte? Porque vemos también cuando hay una apertura de un local o cuando se planifica la expansión, que no se hace mucho hincapié en el recurso humano, ¿sí? Por ahí estamos por abrir un local y nos damos vuelta, vemos en nuestros 8, 9, 10 locales qué capacidades tenemos para sacar gente y poner en el local nueva, y ahí se empiezan a generar los problemas. Entonces, la detección y retención del talento y los planes de formación profesional hacen que cuando nosotros estemos listos para la expansión, aunque sea una expansión orgánica, tengamos la gente para abrir local nuevo. Criterios para definir la dotación de personal. Bueno, esto es un poco lo que hablaba Ezequiel hace un ratito, que tiene que ver con cómo determinamos la dotación óptima para un local, ¿sí? Bueno, básicamente hay que pararse en la venta, hay que pararse en las cantidades de ticket, ¿sí? Tenemos que tratar de meternos en cada una de las sucursales y reevaluar la actualidad de la sucursal para ver si tenemos el personal correcto en cuanto a cantidad y en cuanto a sus funciones. Tenemos que saber parar el equipo en la cancha. Una vez que tenemos parado el equipo en la cancha, nosotros sabemos qué dotación tenemos y esa dotación cómo la distribuimos. ¿En base a qué? En base a todos los datos que mostramos ahí, que esos indicadores nos ayudan a definir la cantidad de gente y la calidad de la gente que necesitamos en cada local. Y como último punto hablamos del nuevo entorno competitivo. ¿Por qué hablamos de nuevo entorno competitivo? Creemos que las reglas están cambiando constantemente y nosotros tenemos que jugar con nuestras fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas de las cadenas regionales? Básicamente conocer al cliente, estar cerca del cliente, tener la flexibilidad de conocer el trade area en el que manejamos. Nosotros venimos de una cadena multinacional que tiene poca flexibilidad en las regiones y creemos que ahí es donde ustedes tienen las mayores fortalezas, ¿sí? El primer punto, hablamos de la importancia de una propuesta de valor. Cuando hablamos de propuesta de valor, nosotros entendemos que nos podemos parar en dos lugares: tener una propuesta de valor de servicio o tener una propuesta de valor de precio, ¿sí? Cuando hablamos de una propuesta de valor de precio es en donde generalmente nuestros locales son más austeros, son locales que están con poco personal, que están básicamente enfocados en que el margen sea bajo para aguantar el poco gasto operativo y tener una rentabilidad. Esa es una propuesta de valor de precio. Y cuando hablamos de propuesta de valor de servicio, nos paramos en un local por ahí un poco mejor iluminado, más amplio, con menor cola en la caja, etc. Lo que nosotros proponemos acá con Ezequiel es que es importante que la cadena sepa desde dónde está proponiendo su valor, ¿sí? Desde dónde está hablando. Si está hablando desde una propuesta de precio, si está hablando y le dice al cliente soy el más barato, entonces por ahí tengo un poquito menos de surtido, entonces por ahí tenés que hacer un poquito más de cola en la caja, pero soy el más barato. O soy el local que tiene el mayor servicio, el que no hace cola cuando vas a comprar, etc. Es muy difícil pararse en estos dos pilares, ¿sí? Entonces, para nosotros es importante que ustedes y sus colaboradores sepan cuál es el valor que le están ofreciendo a su cliente. Como punto número 2 pusimos fidelización de clientes. ¿Es realmente efectiva? Cuando hablamos de fidelización de clientes hablamos de programas de fidelización, de puntos, de descuentos, etc. ¿Sí? Hoy en día están muy bien desarrollados estos programas. Muchos clientes nuestros nos preguntan ¿qué opinamos de esto? Si sirve o no sirve. Nosotros lo que creemos es que todo suma siempre que se use, ¿sí? Siempre que nosotros leamos la información que viene de la línea de caja y podamos salir a buscar a un cliente que dejó de venir, a un cliente que compró años, a un cliente que tuvo familia. En general vemos que hay muchos buenos programas de fidelización, pero la parte del trabajo del retail no se hace, ¿sí? O se hace demasiado poco.
Entonces, se invierte en un programa de fidelización, se invierte en los descuentos que se le da al cliente o en los puntos, y después se usa poco para retener a ese cliente o para invitarlo a que vuelva, ¿sí? Entonces, para nosotros lo importante es que si se tiene el programa de fidelización, hay que usarlo y usarlo bien. Y esto pasa generalmente, a muchos debe pasar. Yo el otro día fui a comprar a la cadena donde yo trabajaba, a un disco fui a comprar, y me dieron un descuento para pañales, para mis nietos únicamente, porque yo no... Entonces, esto digo, es muy difícil de manejar, pero si no sabemos a la población que nos dirigimos, al cliente que nos dirigimos, entonces el sistema no nos sirve. Tenemos que aprovechar al máximo toda la información que nos genera para ir al cliente indicado y preciso. Vemos que el sistema genera constantemente información que muy pocas veces utilizamos. Hablamos del caso de la fidelización, de los programas de fidelización, como en el resto de información que nos brinda el sistema, ¿sí? Tenemos que estrujarlos más a los sistemas para sacarle provecho y para que la inversión que hicimos en los sistemas valga la pena. Como punto número 3, la competencia y diferenciación de las cadenas regionales. ¿Cuáles son nuestras competencias o lo que nos diferencia como cadenas regionales? Insistimos en que nuestra fortaleza está en la cercanía con el cliente. Nosotros como cadenas regionales tenemos que ser flexibles a la toma de decisiones, a una oferta o un producto local, algo que está pasando con nuestro competidor directo para ir a cambiar precios, y eso no siempre sucede, ¿sí? Es muy importante ahí también el rol que le damos al encargado o al gerente de local, si está formado para eso. Si el gerente de local tiene la capacidad de ir a visitar a la competencia, darse vuelta y decirle al comprador, che, en esta categoría estamos más caros, más baratos, ¿sí? Sí, y además hay una realidad. En el último año las competencias internacionales han empezado a moverse, cosa que se habían mantenido aletargada durante varios tiempos, así que tenemos que capacitar a nuestros encargados a empezar también a recorrer las grandes cadenas. Como punto 4 pusimos la dinámica comercial con sabor local. A esto nos referimos insistimos en la flexibilidad y en el conocimiento que deberían tener las cadenas regionales en su traideria, ¿sí? Salir a hacer acuerdos con proveedores locales, proveedores generalmente de perecederos, de frutas, verduras, en donde se puede hacer una buena exhibición y tener acceso a productos directos y marcar la diferencia con la competencia. Relación con los productores y medios locales, los medios de comunicación. Acá también es un punto donde por ahí vemos que no está del todo profundizado el trabajo de las cadenas. Ustedes tienen la posibilidad de conocer los medios locales, los de televisión, los de radio, y hay que optimizar esa inversión y usarla para lo que nos tiene que traer clientes, ¿sí? Bueno, como reflexiones finales para estos 3 puntos, entonces queremos dejarle que el conocimiento del mercado local y la capacidad de adaptación va a definir nuestros logros como cadenas regionales y potenciar nuestra flexibilidad operativa, fortalecer la relación con los proveedores locales y adaptarse a estos cambios es lo que va a ayudarnos a mejorar como tal. Bueno, hasta acá llegamos. Esperamos que, no sé si hay preguntas. Estoy atento. Si hay una pregunta, levanten la mano. Me acerco con el micrófono. Si no aplaudimos, gracias Andrés, gracias Ezequiel. Gracias. Como siempre por estar junto a esta Convención Nacional de Supermercados.